Profesor Mena, decíamos que los valores, y los valores éticos, los valores artísticos, los principios morales, ¿no es cierto?, han sido cuestionados por nuestra crisis sanitaria. Desde la época moderna, especialmente desde el pensamiento de Manuel Kant, surge una manera diferente de comprender, de abordar, ¿no es cierto?, los valores humanos. Esa idea de deber ser propuesta por el filósofo kantiano ha sido cuestionada por otros pensadores como Nietzsche, como Freud, quienes consideran que el deber ser significa que el ser aún no es y tiene que llegar, tiene que alcanzar a ser. De manera que siempre hay como algo pendiente. Y esa es la razón por la cual ellos discrepan con Kant. Y más bien ellos consideran que el ser es. Es decir, el ser está allí, está en su plenitud. Sin embargo, ese ser tiene que desplegarse. Ese ser, ¿no es cierto?, tiene que desarrollarse, dejarlo que fluya. En ese sentido, podríamos pensar que con estos nuevos pensadores posteriores a Kant, surge, ¿no es cierto?, una manera diferente de abordar los temas valóricos, los temas referidos al comportamiento humano, y más bien podríamos decir que son temas que entran dentro del campo de la metafísica, si se quiere, para observar, para proponer, para encontrar o para construir, ¿no es cierto?, una ética y un nuevo concepto de libertad. ¿Por qué considera usted que en este sentido los conceptos valóricos privilegiados por la modernidad, especialmente en las últimas décadas, algunos como el individualismo que usted mencionaba delante, exacerbado, la competencia en las relaciones humanas, ¿no?, esto de la propia seguridad, han sido puestos en telas de juicio a propósito de la situación que vivimos hoy y cómo debiéramos a lo mejor observarla con una mirada distinta a este sentido del deber ser que nos planteaba Manuel Kant? Bueno, es una pregunta importante. Yo no tengo todas las herramientas para contestarla, pero sí que me gustaría destacar a mí que ante estos privilegios, por decirlo así, que ha tomado comportamientos tales como la individualidad, ¿no es cierto?, el individualismo en el que nosotros vivimos hoy día, tal como lo expresaba hace algún momento atrás, me parece que lo que la crisis sanitaria ha puesto de relieve, ya poniendo en cuestión este individualismo en el cual estamos habituados por lo demás a hacer y a vivir en todos los estratos de nuestra existencia, me parece que lo que se ha puesto de relieve es la necesidad de la proximidad. Es decir, como lo planteaba delante, la necesidad de estar presente. La palabra presencia es una palabra muy antigua y muy clásica en la filosofía, por lo menos en alguna filosofía, pero tiene que ver ella con el fenómeno de estar anticipándose delante de sí mismo, ¿no? El estar presente es un modo de estar orientado hacia algo distinto que uno. Y lo que esta crisis, creo yo, que nos revela o nos muestra que aquello que nos faltaba era eso, modos de estar presentes unos para otros, modos de estar presentes en el mundo, por ejemplo. Nuestra experiencia cotidiana, nuestro encuentro incluso con las cosas mismas, más cotidianas, tales como la naturaleza, la ciudad, las otras personas, esos anónimos con los que nos topamos todos los días, de alguna manera ese encuentro estaba anestesiado. Es decir, nos habíamos acostumbrado, por un lado, claro, a estar en el cara a cara con el otro, pero al mismo tiempo nos habíamos acostumbrado a cierta indiferencia en esa relación. Nos habíamos acostumbrado a estar, claro, visitando como turistas un montón de lugares, pero al mismo tiempo habíamos perdido seguramente, ¿no? Esto es una hipótesis, pero me da la impresión de que también habíamos perdido esa experiencia primaria y originaria de hacer el encuentro con las cosas, con la naturaleza, con la puesta de sol, etcétera. Tengo la impresión de que si nuestras relaciones personales y nuestra relación con el mundo estaba gobernada por la inmediatez, por ejemplo, que nos dan estos mismos medios audiovisuales, no estaban, sin embargo, o no estaba patentado en ella, sin embargo, la necesidad de estar presente. Es decir, eh, yo creo que hoy día
ante la ausencia de los seres queridos con los cuales no podemos entrar en contacto, por lo menos en el cara a cara, se revela eso, que nuestro existir de alguna forma estaba siendo conducido de manera un poco anestesiada. Es decir, no estamos, al menos nos podemos preguntar, no es ningún diagnóstico muy asegurado que yo pueda dar, pero al menos me lo pregunto, ¿no? Si nuestra existencia no estaba más bien adormecida. Y esta Fíjese crisis, que, fíjese que en una situación muy puntual, perdón la interrupción, sí, sí, a sí. veces, muchas veces uno con un colega, ¿no? O un amigo anda mucho tiempo, comparten mucho tiempo. Y sin embargo, de repente suele ocurrir que a ese amigo, a ese colega, le ocurre algo grave. Y voy a ponerme en una situación bastante radical, compleja y dramática, ¿no? Ese colega por alguna circunstancia se suicida. Y claro, uno la primera reacción que tiene y dice, pucha, pero ¿cómo yo no me di cuenta que necesitaba un apoyo, que necesitaba algo? Yo que andaba todos los días, compartía todos los días con él. ¿No será eso precisamente que el modo como nos aproximamos, nos relacionamos con el otro, no logra el nivel de la profundidad en términos de existencia, en términos humanos, razón por la cual todo lo hacemos de una manera superficial? Y por lo tanto, dentro de eso que a veces creemos que nos produce un goce, no es un tal goce humano propiamente tal, sino que son circunstancias que vivimos uno sobre otro, y en el fondo pareciera que más bien estamos huyendo de algo, estamos huyendo, ¿no es cierto?, del vivir precisamente, del disfrutar en su plenitud lo que significa la existencia humana. ¿A esa usted más o menos se refiere esta situación a la cual nos habíamos acostumbrado, según está aventurando, ¿no es cierto?, una mirada acerca de lo que nos estaba sucediendo? Me parece que sí, es una aventura, ¿no? Sí, Sí, estoy claro. aventurándome a pensar, pero me parece que sí, de que nuestros modos más habituales, más cotidianos en el que estábamos y tal vez en el que estamos todavía, ¿no? Eh, Comportándonos en el mundo dependía de esta suerte de anestesiamiento, vale decir, de acorazamiento. Fíjense, uno lo puede ver en todos los ámbitos, creo yo, por lo menos que a mí me toca ver en la universidad, en las redes sociales, etcétera, donde estamos todos muy preocupados de que nuestras opiniones, de nuestros deseos, nuestros anhelos sean aceptados por el otro. Y si no lo son, inmediatamente nos enfurecemos y nos indignamos y tratamos al otro como enemigo. Bueno, hay esa idea de que todo aquello que pienso yo tiene que ser validado, tiene que ser importante. eh, ¿Se fija? Y por lo tanto hay un exacerbamiento, me parece, en los modos como nosotros nos valoramos a nosotros mismos, cómo nos acorazamos al mismo tiempo del otro. No me importa lo que el otro piense, no me importa la diferencia y la diferencia que el otro pueda tener conmigo, ¿no? Al contrario, esa diferencia inmediatamente la ataco. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde queremos ser reivindicados. Y ser reivindicado o una pelea por la reivindicación, con todo lo justo que puede tener a nivel social y político, pero en esto me parece que también sufre el peligro, es un peligro al menos, de evitar pensar. Y pensar es un acto de apertura, donde en el acto de pensar yo estoy siempre expuesto a ser objetado. Y eso es lo propio del pensar, ese riesgo que asumimos cuando tomamos una decisión y digo, voy a pensar este tema, donde pensar ese tema significa asumir riesgos conceptuales, al mismo tiempo significa incluso pensar contra uno, ¿no? Es decir, tener que derribar o tener que luchar contra mis estereotipos, por ejemplo. Bueno, eso es lo propio del pensar, es esa apertura, no solo por un lado, una apertura a querer conocer lo otro sin querer dominarlo, pero al mismo tiempo es la apertura a querer ser objetado. Bueno, Em, y ese acorazamiento del que usted habla, el que todos nos ponemos una coraza, caemos por lo tanto cada uno dentro de nuestras corazas, dentro de nuestro individualismo. exacto, Y eso es lo que impide que se pueda producir si usted quiere, una relación. Bueno, el sentido de nuestro programa es diálogo.
exacto. en el estricto sentido de la expresión diálogo. Porque más de alguna vez seguramente lo hemos dicho en uno de nuestros programas, Ujú. de que la expresión diálogo la utilizamos cotidianamente, la escuchamos cotidianamente, como que si fuera diálogo sinónimo de una conversación o de una charla. Pero diálogo lo que tiene que ver es precisamente, ¿sabe qué? Saquémonos esta Exacto. coraza que nos encierra a cada uno, hagamos el esfuerzo de cruzar, pero de cruzar con la reflexión, con el pensamiento, con el sentimiento que usemos, pongamos en el lugar del otro para poder encontrarnos, porque qué derecho tengo que solo lo mío, lo que yo reivindico, como dice usted, ¿no? En lo valedero. Y no le dejo ningún espacio a lo tuyo, a lo que tú quieres reivindicar, que también lo sea. El diálogo es lo que precisamente dice, mire, ¿sabe qué? Tengamos una actitud distinta, encontrémonos, veamos, compartamos sentimientos, reflexiones respecto de tus aspiraciones y mis aspiraciones. Pero ¿cómo encontramos un espacio que permita que las aspiraciones de ambos sean posibles de desplegar y de ser humanos, de compartir la humanidad? Y esa es una cuestión de libertad, es una cuestión, en último término, ¿no es cierto?, de carácter valórico, ¿no? También de apertura, como trataba de mostrar, lo propio del pensar es, uno podría decirlo, es la serenidad. La serenidad no es solamente un estado de tranquilidad, ¿no? Es un estado de dejar ser, de dejar que las otras cosas aparezcan, se donen. En este caso, que la otra palabra se done. Y dejar también que ella se imponga cuando tiene que imponerse, cuando yo no tengo razón, por ejemplo. Es decir, el diálogo significa ese riesgo que yo debo tomar y que lo tomo de manera decidida, ¿no? Es decir, hay una decisión allí eh, eh, que significa que tengo que aceptar de antemano que yo puedo estar equivocado. No significa renunciar rápidamente a lo que yo pienso, no significa que tengo que al menos aceptar que puedo ser objetado, pero para eso tengo que confrontarme con otro. ¿Te fijas? El pensamiento no es estrictamente reivindicativo de buenas a primeras. Claro, y ahí digamos en eso que usted llama confrontación no significa choque, sino No, que no, no. significa el encuentro. El encuentro. Y ese encuentro es lo que puede ser la base de la comunicación, por ejemplo. Poner en común, ¿no? Como diría un comunicador, poner en común. Y lo que hoy día nosotros hablamos, es curioso, hoy día se habla de la sociedad de las comunicaciones. Y sin Mm. embargo estamos en la época donde más incomunicados estamos. Yo creo que se debe precisamente a esta especie de trastocación, a esta especie de equivocación respecto de qué es lo que es comunicarse. Mm. Comunicarse no es hablar con el otro, porque hablar con el otro puede ser el hecho de que yo escuche, oiga aquello que me interesa y que fortalece lo que yo quiero, aspiro o pienso, ¿no? Eso no es comunicar. Comunicar Mm. es precisamente dejar la libertad, bajar la coraza para que el otro también pueda fluir, el otro también pueda, ¿no es cierto?, mostrar. Y allí encontramos un punto de encuentro y ese es el diálogo. Y por eso que el diálogo, curiosamente, uno siempre cree que es el diálogo en relación a un otro. El diálogo puede ser consigo mismo, Claro. en términos de pensar, ¿no es cierto?, y poner incluso en tela de juicio lo que uno piensa o los estereotipos de uno mismo, como decía usted en antes. Pero, profesor Mena, fíjese que eh, esta situación de crisis en la cual hoy día vivimos, que nos ha mostrado esta situación de individualismo exacerbado y todos estos modos de relacionarnos que teníamos, han estado, parece, reclamando, apareciendo, ¿no es cierto?, otro tipo de valores que deberíamos ponerlo en nuestras relaciones. Aparecen, ¿no es cierto?, conceptos como la solidaridad, aparecen conceptos como la comprensión, como la tolerancia, como la relación fraternal. Pareciera que estos tipos de modos de relacionarse de alguna manera están emergiendo para los efectos de recobrarlos y que sean parte de, ¿no es cierto?, del cómo vivimos. Esto pareciera que emerge a propósito de la angustia que hoy estamos Ujú. viviendo. ¿Qué piensa usted sobre eso? Tengo sentimientos encontrados, ¿no? Es decir, por un lado, me parece que es cierto que aspectos como la solidaridad, la comprensión, la tolerancia, habría que agregar la hospitalidad, tal vez, la compasión, el consuelo, ciertamente se vuelven cada vez más necesarios, eh, pero al mismo tiempo
yo no soy ningún experto en filosofía política ni nada, pero al mismo tiempo me parece de que lo que ha quedado en cuestión con esta crisis es que todas esas estructuras que tienen que ver con un orden político a partir de la cual eh, debieran asegurarnos, por ejemplo, un derecho tal como enfermarnos, todas esas estructuras políticas han quedado de alguna manera disueltas o puestas en crisis. Es decir, si hoy día, más que nunca, debiéramos comportarnos solidaria, hospitalariamente con el otro, eso también lo tenemos que hacer en cuanto a que lo que ha quedado puesto en crisis es el mundo social, político, en su estructura, que debiera acogernos, que debiera de alguna manera permitirnos, por ejemplo, enfermarnos, y que hoy día no lo podemos hacer. Em, Ahora bien, eh, y por otro lado, creo que al mismo tiempo que estos comportamientos quedan relevados como necesarios, como urgentes, incluso cotidianizarlo, volverlo una práctica nuestra, creo que la crisis también ha develado el individualismo, como lo hablábamos delante, ¿no? Es decir, nos olvidamos, ante la crisis nos olvidamos que las soluciones que debiéramos buscar no son solamente soluciones que me beneficien a mí, sino que son primeramente soluciones que beneficien a todos o a la mayor parte o a la gente o a las personas más vulnerables. Eh, y vulnerables en todos los sentidos, ¿no? En términos económicos, en términos afectivos también, por supuesto, en términos sociales, etcétera. Por lo tanto, creo que hay como una dualidad. Es decir, por un lado ha entrado en crisis nuestro mundo social, nuestro mundo político, las estructuras de este mundo, que llaman a que nos comportemos más hospitalariamente, con todas las dificultades que puede haber para ello, pero al mismo tiempo hay una exacerbación, creo yo, del individualismo, en tanto que es un momento en que pareciera de que no tenemos apoyo de nada, y cada uno tiene que buscar cómo solucionar su propia vida. Es decir, creo que estamos en esas tensiones que son horrendas entre nos comportamos solidariamente o más bien resguardamos nuestra propia vida y nos olvidamos del otro. Estamos en una Y disyuntiva y esas disyuntivas, perdón, son aquellas que nos hacen decidir. Por eso la crisis es tan importante. No esta crisis en particular, sino el vivir en crisis es tan importante, porque solo en crisis nos vemos realmente obligados a tomar decisiones, decisiones en las que podemos equivocarnos de punta a cabo, ¿no? sin duda, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿cómo usted vería el preguntar cómo ya no es una pregunta filosófica, sino que la pregunta filosófica más bien el por qué, como decíamos delante. Ujú, Pero cómo hacer que esta situación de crisis que nosotros vivimos, en donde emerge esta dualidad, esta contradicción, esta dialéctica, ¿no? Entre la individualidad exacerbada y entre la solidaridad por otro lado. Pero ¿cómo hacer que esta crisis, ¿no? permita darle un poquito más privilegio, ¿no? Ya no a la individualidad que ya ujú, la hemos tanteado, la hemos ujú. probado, la hemos vivido y sabemos a qué nos puede llevar? Pero cómo, ¿no es cierto?, privilegiamos un poco que sea la noción de compasión, tolerancia, fraternidad, ¿no es cierto?, solidaridad, en fin. ¿Cómo hacer un llamado para eso, ¿no? ¿Cómo invitar, o más bien, ¿no?, a los seres humanos en esa dirección? Aquí, por lo menos a nuestra Sí, teleaudiencia, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, a mí me parece que todos esos comportamientos, como decíamos, la comprensión, la tolerancia, el consuelo, por ejemplo, que hoy día es tan importante, eh, tienen que ver con esto que yo trataba de manifestar, que es el volvernos presentes para el otro. Es decir, cada uno de esos actos, consolar, em, ser compasivo, ser tolerante, ser hospitalario, ser comprensivo, etcétera, son modos en los cuales yo intento de alguna manera ser presente para el otro. Ahora, con toda la dificultad de que esa presencia, a partir de la cual nos manifestamos, implica al mismo tiempo ausencia, ¿no? Yo no puedo estar presente del todo para el otro, tampoco puedo hacerme cargo del todo del dolor del otro, por ejemplo, del sufrimiento del otro, pero puedo adoptar estos comportamientos, por ejemplo, el consuelo. El consuelo es un comportamiento maravilloso porque quien consuela al sufriente tiene que vérselas, por un lado, con la irreductibilidad del dolor del otro.
El hecho de que yo no puedo sufrir el dolor del otro, pero puedo tratar de aliviarlo sin saber cómo aliviarlo de antemano. Si cuando yo consuelo a un hijo herido, a un hijo enfermo, a un amigo sufriente, etcétera, lo propio del consuelo es que yo no sé en verdad cuáles van a ser las palabras justas que van a aliviar su dolor, o cuál va a ser el momento justo en que, por ejemplo, a un hijo, un cariño, una caricia lo va a aliviar o no. Pero al mismo tiempo, el consuelo no se las ve tampoco con el dolor. Lo que busca, lo que es el consuelo es un tipo de llamado a que el otro recobre cierta autonomía, sabiendo de que esa autonomía la va a recobrar con otros. Es decir, el consuelo es un comportamiento espectacular porque es un modo que yo tengo de hacerme presente al otro, no para aliviarlo del dolor propiamente tal, sino para decirle, yo te puedo acompañar en el dolor. Y acompañándote en el dolor del modo de un modo que yo no lo sé, ¿no? Que el otro de alguna manera, el sufriente, me tiene que instruir de algún modo cómo hay que acompañarlo, cómo hay que consolarlo. Eh, eh, Puedo ayudar o puedo estar allí para que recobre esta autonomía. Es decir, el consuelo es un modo de estar presente donde donde el que consuela le hace ver al sufriente de que es parte de una comunidad y que porque es parte de esa comunidad él no va a sufrir solo, puede sufrir con otro y puede integrar su dolor al sufrimiento que otros también tienen. Bueno, esa es una situación, digamos, tremendamente importante en las circunstancias que hoy día estamos viviendo y particularmente aquellos que han sido afectados y han sido, ¿no es cierto?, son pacientes de los médicos, por ejemplo, en la enfermedad que hoy día están. Es tremendamente importante, de allí a que uno a veces observa distintos esfuerzos que se hacen por estar más cercano al otro, por buscar, inventar algunos mecanismos que permita comunicarse a través del teléfono, mediante un separador que sea transparente, ¿no es cierto? Encontrar, incluso a mí me impactó mucho encontrar que un enfermo se abrazaba con un pariente, pero en ese abrazo mediaba precisamente esta especie de cortina transparente, pero la necesidad de un encuentro incluso Mm. físico, aunque no sea absolutamente, ¿no? Pero un encuentro físico, como tratando de mostrarle, de traspasarle esta comprensión, ¿no es cierto? Decirle estoy contigo. ¿Cómo ve usted? Bueno, primero, hoy día lo estamos viviendo y es Ujú. indispensable, pero ¿cómo ve usted? Ya aquí a lo mejor lo saco un poco de la filosofía en el sentido de cuánta confianza tiene usted que este tipo de valores puede hacer los que despleguemos más allá del coronavirus una vez pasado, digamos, esta etapa tan compleja que estamos viviendo. No lo sé. La verdad que no sé si tengo confianza o no que estos modos de estar presentes se van a volver más cotidianos o no. Lo que sí creo saber, con toda la incertidumbre que pueda significar, es que ciertamente esta crisis nos va a hacer preguntarnos respecto de cómo queremos seguir orientándonos en el mundo con los otros. Es decir, si algo bueno debiera resultar de esto, si es que resulta, es que esto tendría que obligarnos a preguntarnos por la manera como nos queremos seguir orientando, ¿no? Es decir, vale decir por el sentido. La crisis esta crisis particularmente ha puesto en jaque em, esos modos de estar, esos modos de habitar que nos parecían muy cotidianos y que hoy día, eh, habiendo sido desestabilizados, los podemos poner en cuestión o ellos mismos nos ponen en cuestión. Y por lo tanto creo que lo que va a quedar como una pregunta pendiente, no necesariamente la vamos a responder como sociedad de manera efectiva, ni mucho menos, pero creo que va a quedar como una pregunta en el aire, que es la pregunta, bueno, ¿cómo hay que seguir orientándose? ¿Cuál es el sentido que le vamos a seguir dando a nuestras relaciones personales, a nuestras relaciones sociales, a los modos como queremos organizar nuestra vida en comunidad? Si las estructuras en las cuales estábamos sostenidos y respecto a las cuales confiábamos, por ejemplo, para enfermarnos, para morir, esas estructuras que tenían que acogernos, que tenían que de alguna manera posibilitarle a los sobrevivientes, por ejemplo, eh, de nuestros fallecidos,
estructuras mínimas, ¿no es cierto?, para hacer el duelo, para enterrar a sus muertos, etcétera. Todas esas estructuras de alguna manera han quedado en cuestión, han quedado desestabilizadas un poco o de manera radical en algunos casos, y la cual nosotros teníamos depositada nuestra confianza. Todas esas estructuras están siendo puestas en cuestión no solo por el coronavirus, sino ya por las manifestaciones anteriores, ¿no es cierto? Eh, Tendrían que hacernos preguntar, o tendrían que permitirnos no tener una respuesta seguramente bien acabada, sino más bien mantenernos en esta relación de inquietud. Es decir, obligarnos a preguntarnos con seriedad cómo queremos seguir orientándonos. Y yo creo que ahí la filosofía sí que puede aportar mucho, no para dar unas respuestas efectivas, sino para Claramente, ahondar en el fenómeno, ¿no? claramente. Ahora, yo en ese sentido soy más irreflexivo que usted. ¿En qué Ujú, sentido? En el sentido que dice que yo tengo la confianza de que dadas las circunstancias tan radicales y críticas por las cuales hemos estado viviendo en este tiempo, eh, que hemos llegado al punto, particularmente en Chile, que ya hemos llegado al punto de la máxima de la crisis, porque anteriormente venía otra crisis, ¿no? Que ujú, se juntó con esta segunda crisis sanitaria. Entonces yo digo, ¿cómo el ser humano chileno, si pudiéramos decirlo así, ¿no? ¿Cómo el ser humano es chileno? Estas circunstancias tan duras que hemos vivido no nos va a permitir reflexionar, no nos va a permitir tener una actitud de cambiar el modo como habíamos venido haciendo nuestras vidas. En el sentido, ¿no es cierto?, de que, mire, ¿sabe qué? Este modo ya no nos resulta. Habíamos privilegiado un determinado tipo de concepción sanitaria, por ejemplo. Habíamos privilegiado un tipo de concepción sanitaria. En consecuencia, que ese tipo de concepción sanitaria que habíamos privilegiado no ha sido precisamente la que nos ha dado algún respaldo, seguridad, abordado, porque es la salud pública, en último término, la que hoy día ha estado, ¿no es cierto?, perdóneme la expresión, apechugando, ¿no? Se ha ujú. jugado la salud pública con todos sus integrantes para poder darnos algún tipo de seguridad desde el punto de vista de la salud. ¿Cómo se la han jugado los integrantes del sistema de salud pública? Entonces, bueno, yo no digo que no tenga que existir otro tipo de salud, lo que estoy diciendo yo es cómo si al menos le damos una consideración que ya le estábamos dando casi tendencia a desaparecer, porque pasa algo similar en la Mm, educación, pasa mm, algo similar en todos los ámbitos. Entonces yo digo, ¿cómo estas crisis no nos van a permitir darnos cuenta? Cuando uno toma conciencia, yo lo entiendo como darse cuenta. ¿Cómo no nos vamos a mm. dar cuenta de que debemos tener una mirada, un modo de convivir, un modo de privilegiar determinados valores diferentes que tienen que ver con sacarnos la coraza y ser más solidarios, más fraternales, ¿no? Entonces, yo en ese sentido soy un poco más irreflexivo que usted, o más impulsivo, si usted quiere, Más, ¿no? más optimista, ¿no? O más optimista, no sé, ya, darle ese calificativo. Pero yo pienso que no va a ser del mismo modo como vivíamos antes de estas crisis. No va a ser la misma manera como vamos a vivir. Y Mm. esta nueva manera, yo tengo la confianza y el optimismo de que va a ser una manera un poco mejor que la que era antes. Ojalá. Pero lo que pasa, mi desconfianza radica en que para eso hay que atreverse realmente a pensar y a estar presente para el otro. Y me da la impresión de que lo que ha primado, si bien también prima mucho la solidaridad, esos comportamientos de los cuales ya hemos hablado en este momento de crisis, también prima mucho la individualidad. Y yo no estoy tan seguro, y el pensamiento reivindicativo o lo que tenemos de reivindicativo cada uno de nosotros, y yo no estoy tan seguro de que eso deje de ser importante para la sociedad. Es decir, seguramente estoy siendo demasiado pesimista, pero me da la impresión de que en general, y es cosa de ver, por ejemplo, nuestras universidades, en general lo que prima es un individualismo bien exacerbado, donde lo que nos importa es reivindicar nuestras necesidades y no pensar en el otro. Ahora, si esta crisis algo debiera provocar, es precisamente esa vuelta de tuerca, ¿no? Si esa vuelta de tuerca se produce y empezamos a darnos cuenta de que realmente nuestra vida es una vida comunitaria, probablemente debiera pasar eso que usted espera, ¿no? Profesor, ¿usted cree que es solamente un acto reflexivo el que pudiera o no pudiera hacernos cambiar?
Porque yo pienso que sin duda que es reflexivo, sin duda. ¿Mm? Pero yo pienso que es reflexivo, pero al mismo tiempo involucra nuestro sentir, nuestras emociones. Yo ¿Mm? creo que en la medida de que el pensamiento y las emociones estén conjugadas, es que puede permitir a lo mejor hacer esa vuelta de tuerca que dice usted. Sí, es que yo estaba pensando reflexivo como cuando definimos un poquito lo que era pensamiento, ¿no? Que era pensar, decíamos, tiene que ver con esta aperturidad, a ser capaz de captar lo otro que uno mismo. Y si no tenemos esa apertura hacia lo otro de uno, y a darnos cuenta de que no es lo de uno lo que meramente importa, ni mis opiniones, ni mis pensamientos, ni mis reflexiones, ni mi producción en no sé qué ámbito, no vamos a cambiar este modo de estar en sociedad. ¿Te fijas? Es decir, reflexivo no lo pienso solamente en términos de meditación o de análisis o de explicación, sino más bien entendiendo que el acto reflexivo, el acto de pensamiento es un acto de apertura hacia lo otro. Y si no nos abrimos realmente a la presencia de lo otro que uno mismo, yo creo que no se van a producir estos cambios. Es decir, si no nos damos cuenta de que esta crisis, por ejemplo, es una crisis que viene a sacarnos las corazas, no se va a producir ningún cambio. Ahora, ¿por qué? La opción que tenemos ante una crisis como esta son dos. Una es abrirnos, de, de alguna manera quedar expuestos ante todos los cambios, ante todo esto incomprensible que nos aporta esta crisis, y que yo creo que esa es la opción más, para mí, más sensata. Y por lo tanto, reconocerse la humildad de que no comprendo todo, reconocer de que debo cambiar algunos comportamientos, algunos modos de ser, de que debo volverme más próximo o no. eh, y la otra opción es acorazarme más todavía. Y la pregunta es, ante los eventos políticos que estamos viviendo, ¿qué es lo que vemos más en el comportamiento tanto de nuestra clase política, de las personas que las vemos manifestarse, no sé, en las redes sociales, etcétera? ¿Qué es lo que vemos más? ¿Un intento de acorazamiento o un intento de exposición? A mi juicio, lo que yo veo más, pero yo también soy bien ignorante en esto, no estoy tan conectado a las noticias, ni mucho menos, pero lo que más me parece que cunde es lo otro, ¿no? El acorazamiento. Es decir, si seguimos con la intención de dominar todos los acontecimientos que nos pasan a todo nivel, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel empírico, etcétera, no va a cambiar mucho la sociedad, creo yo, no sé. Profesor Mena, hemos llevado una hora de diálogo. Por lo menos para mí esto ha transcurrido con bastante velocidad. Eh, Le pediría que usted, si quisiera dejar una idea o un mensaje para nuestra teleaudiencia, como una manera de reflexionar acerca de sacarnos la coraza en el futuro para convivir de una manera más humana. Bueno, te agradezco, es un desafío enorme decir algo al respecto, ¿no? Pero yo me quedaría con la idea de que lo que anima nuestra existencia, y creo yo que es lo que hay que abrazar de alguna u otra forma, es nuestra relación con todos aquellos ámbitos de la existencia, que son irreductibles a nosotros. Es decir, me da la impresión de que la irreductibilidad es aquello en lo que realmente nosotros vivimos y existimos con más fuerza, ¿no? Que son todas estas dimensiones en las que nos encontramos, hacemos la experiencia del encuentro de aquello que no se deja reducir a nosotros. Y si la pandemia nos deja algo positivo, si es que lo deja, es precisamente eso, que nos obliga o nos ha obligado de alguna u otra forma a reconocer, por ejemplo, que en el ámbito del pensar, en la filosofía tiene su irreductible. La filosofía es el ejercicio de pensar ante aquello y respecto de aquello que no se deja acotar, no se deja comprender con facilidad. Creo yo que la pandemia nos puede, por lo menos me parece a mí el caso, nos ha hecho vivir de nuevo eso, de que con fuerza, ¿no? Yo espero que a nivel social también, ¿no? De que la pandemia se nos da como algo incomprensible. Y si uno ve
tantos colegas filósofos escribiendo columnas, me da la impresión de que esas columnas que se escriben o libros que se publican en relación a esto que nos está pasando recién hoy día, no tiene que ver necesariamente con un afán de aportar explicaciones. Tiene que ver más bien con un tener que vérsela, con el deseo de comprender aquello que simplemente no comprendemos del todo. ¿Mm? Por lo tanto, si hay una idea última, es que la pandemia nos llama a la paciencia, a ser pacientes en el ámbito de la comprensión. Muchas gracias, profesor Mena, por haber aceptado esta invitación. Estamos llegando a una parte final de un nuevo programa, Diálogos desde la Filosofía. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta oportunidad, pero al mismo tiempo a ustedes lo dejamos invitado para una próxima edición, cuando estemos con un nuevo invitado para dialogar sobre algunos de los temas, algunos de los quehaceres, para conversar acerca de la misión de nuestra Universidad de la Frontera. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Rubén.